Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. encuentra paz. Que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Vamos a leer nuestra lectura bíblica, que lo encontramos en el libro de Isaías 55, su verso 6. La palabra del Señor lo dice de la siguiente manera: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que el Señor bendiga su palabra.
veces es dolor, mas Dios nos ha provisto la senda de su amor. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, ciudad santa y bella, ciudad de rica bendición. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y alabamos y te bendecimos en esta hora, mi buen Dios. Gracias te damos, oh Dios, por esta oportunidad que nos das de poder bendecir tu nombre, aunque las puertas de nuestras iglesias están cerradas. Pero yo sé que en cada corazón ahí estás tú. En cada hogar se ha levantado una nueva iglesia. Ayúdanos, Señor, a bendecir tu nombre en nuestros hogares. Tu palabra lo ha dicho, que tú estás en medio de nosotros, Padre, y lo creemos que así es, Señor. Bendice a cada uno de tu pueblo, Padre. Gracias, amado Dios. Y alabamos y te bendecimos. Amén y amén.
levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Y en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Y en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en el amor de Cristo. Es nuestro mejor anhelo que todos estén disfrutando de la bendición del Señor. Este programa es un programa dominical, ¿verdad? Y es un momento para ir juntos a la palabra de nuestro Señor. Quiero también dar gracias a Dios por los cantos que se han entonado por el Ministerio Israel de la Iglesia, que estuvo también aquí participando, para que pues recordemos de esas hermosas alabanzas. Dios bendiga a los hermanos y que ese don de la habilidad musical, ¿verdad?, pueda ser siempre para la gloria del Señor. Así que les saludamos. Deseamos de todo corazón, sinceramente, se encuentren bien. También agradeciendo a nuestros queridos hermanos que con mucho gozo, con mucho amor, hacen posible que podamos transmitir la palabra del Señor. Así que Dios bendiga, hermano Humberto, a su amada familia. Y pues nosotros no les podemos pagar, pero hay un Dios poderoso que les sabrá recompensar de una manera grande.
Así que, hermanos, después de haberles saludado, saludamos a todos nuestros hermanos. Hay a veces necesidad de mencionar nombres, pero en esta ocasión queremos saludarlos a todos, deseando que el Señor pues derrame bendiciones sobre su vida. Si usted está frente a su televisor o está viendo este programa por algún medio, queremos agradecerle sinceramente y esperando que pueda ser útil la palabra del Señor para su vida. Así que, como es nuestra escuela dominical, quiero pedirle entonces, hermanos, que vayamos a la palabra del Señor. En esta ocasión quiero que busquemos el pasaje que nos toca leer. Está en Apocalipsis capítulo 4. El capítulo 4 del libro de Apocalipsis, la verdad que tiene 11 versículos este capítulo. Pero es interesante que lo leamos porque ya a partir de que terminemos la lectura yo voy a indicar por qué razón voy a hacer una pausa entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero voy a leer, la palabra del Señor dice así, siempre pidiendo al Señor sea de mucha bendición. La palabra de Dios. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había con un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué preciosa la palabra, hermanos. Dios bendiga esta lectura y pueda ser de mucha bendición también el solo hecho de leer la palabra de nuestro Dios. Quiero hacer un paréntesis, hermanos, entre el capítulo 3 y el capítulo 4 en adelante, porque necesito, hermanos, dar algunos detalles en cuanto al libro de Apocalipsis. Hemos comenzado a leer las cartas, pero no había hecho esta aclaración. Ahora que entramos del capítulo 4 en adelante, esta parte constituye en esencia la parte profética del libro.
En sí, hermanos, el tema para poder ubicarnos bien en el punto que hoy nos toca aprender, le he titulado una ubicación literaria del libro. Eso es lo que quiero hacer, ubicar literariamente el libro, es decir, necesitamos conocer algunos aspectos que son importantes en relación al libro de Apocalipsis. A veces nosotros leemos el libro, pero no estamos percatados de que si estamos haciendo una lectura correcta, conveniente, o de repente le estamos dando un significado contrario. Por lo tanto, es necesario, hermanos, que yo, con la ayuda del Señor, por supuesto, pueda darles estos datos, y no vamos a entrar en detalles en el capítulo 4. Lo primero que quiero, hermanos, que miremos es en relación al nombre del libro. El libro lleva como nombre Apocalipsis, y la palabra Apocalipsis viene de una palabra griega que es Apocalipsis. De ahí viene esta palabra griega. La palabra Apocalipsis en su sentido original significa descubrir, significa conocer, significa revelar, y también significa quitar el velo. Es como cuando nosotros, hermanos, vamos a una presentación en donde van a estar personas que van a hacer alguna, alguna presentación, pero no quieren que se vean los preparativos y cierran el telón. Cuando ya las personas que están en el escenario están preparados, entonces ya abren el telón y todo el público puede ver la escena. Ese es el significado de Apocalipsis: quitar el velo, permitir ver hacia adelante, permitir ver el futuro. Hermanos, es una bendición tan grande que el Señor nos ha dado a nosotros, el poder nosotros conocer el futuro por medio de la palabra. Digo, hermanos, que esta es la mejor forma, la mejor manera de conocer el futuro. Algunos quieren conocer el futuro por medio del horóscopo. Algunos quieren conocer el futuro por medio de otras cosas. Tienen a veces la habilidad de dar a conocer algunos detalles que van a pasar más adelante. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros miremos que la profecía exacta y más valiosa que tenemos es la sagrada palabra de Dios. Por eso, hermanos, la palabra Apocalipsis nos quiere dar a conocer las cosas preciosas, las cosas maravillosas que el Señor tiene reservado para nosotros. Digo para nosotros porque somos parte de la iglesia, porque es a la iglesia que se le envía este libro precioso. Quiero decir también que el Apocalipsis pertenece a la literatura apocalíptica, como ya sabemos. Significa, hermanos, que es un libro apocalíptico en su género, en su esencia. Es una profecía 100%, en el sentido, hermanos, de que no hay otro libro como Apocalipsis que de lleno se dedique a la profecía. Tenemos nosotros Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías y todos los profetas menores también que contienen profecía. Pero el libro de Apocalipsis tiene la particularidad de que todo el libro es esencialmente profético. Esta es una de las características del libro, es importante eso. También, hermanos, voy a tratar de explicarles un poquito por qué es importante que nosotros conozcamos la fecha en que se escribió el libro. No hay, hermanos, una razón por la cual se ubican las fechas, sino el hecho, hermanos, de que nosotros sepamos en qué momento estaba viviendo la iglesia, en qué momento estaba pasando el pueblo del Señor cuando justamente llega la carta o el libro en mención. Es por ello, hermanos, que quiero decir que el libro de Apocalipsis, algunos le dan una escrituración temprana, como el 60 al 70 después de Cristo.
por algunos datos que se mencionan en Apocalipsis y lo ubican para esa época. Pero otros ubican el libro de Apocalipsis en el año 90 al 95 después de Cristo. Es una época tardía, hablando del siglo I, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos, hablamos de esta época del 90 al 95, es importante, porque sabemos, hermanos, que del año 81 al 96, el que era emperador romano era Domiciano. Domiciano era el emperador que en ese tiempo tuvo el cinismo, hermanos. Todos los emperadores fueron cínicos, malos, perversos, siempre llevando una contraria a la palabra de Dios a través de los predicadores del momento. Pero fue Domiciano que tuvo, hermanos, el cinismo de confinar al apóstol Juan a la isla de Patmos. Esto, hermanos, nos hace ver lo difícil que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Por eso voy a decir en su momento, hermanos, que el libro de Apocalipsis viene siendo como un libro de consuelo, un libro de esperanza, un libro de seguridad. No es un libro que aterra, un libro que asusta, no. Es un libro que lleva, hermanos, la claridad de las promesas del Señor para la vida de su pueblo. Es importante también, hermanos, hacer una lista de los emperadores romanos, porque resulta, hermanos, que cuando conocemos a los emperadores romanos, nos damos cuenta de la fuerza, de la brutalidad que Roma ejercía contra los cristianos de ese tiempo. Hermanos, tal vez ustedes pueden traer a su memoria el hecho del Coliseo de Roma. Nosotros recordamos, todavía hay fotografías de que ese coliseo estaba destinado para deportes, pero el deporte más atractivo que tenían era ver morir a los cristianos en la arena del coliseo. Ellos se reían y se gozaban y disfrutaban de lo que estaba ocurriendo ahí en ese coliseo, y la gente acudía. Ya puedo imaginarme, hermano, ya puede usted imaginarse las carcajadas que se daban cuando los leones se abalanzaban sobre los cristianos para devorarlos literalmente. A los que asfixiaban poniéndoles una bolsa aquí, hermanos, cubriéndoles el rostro. A los que, hermanos, eran entregados a la pelea como gladiadores en el Coliseo y se mataban literalmente ahí. Hermanos, también otro episodio que no debemos de pasar por alto es el caso de las catacumbas. Las catacumbas, hermanos, eran cuevas debajo de la ciudad de Roma. Tal parece que fue el lugar de donde sacaron la arena para construir Roma. Pero los cristianos, al verse perseguidos, se refugiaron en esos lugares que nosotros conocemos como catacumbas. Ellos lo convirtieron su hogar porque no tenían derecho de vivir donde vivían las personas que no tenían el conocimiento de Dios. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que conocer la vida que llevaron los hermanos. Y aún así, hermanos, no tenemos nosotros, hermanos, ningún indicio de que los hermanos hayan renunciado, que los hermanos hayan dejado de creer en Cristo y de ser fieles y leales al Señor. Ellos, en medio de esa circunstancia, hermanos, vivieron leales, vivieron fieles al Señor. Si usted algún día, hermano, tuviera en su posibilidad leer el libro que se llama El mártir de las catacumbas, es bueno que usted lo vea y se dé cuenta, hermanos, cómo los cristianos sufrieron. Cuando yo leo, hermanos, ese libro, cada vez lo voy leyendo como 3 veces. Cada vez que yo termino de leer el libro, yo termino llorando, hermanos. Me conmueve, hermanos, la forma en que los cristianos fueron tratados.
Ellos, hermanos, no eran merecedores de ese trato. Eran hermanos abnegados, entregados y sirviendo al Señor. Sin embargo, Roma, hermanos, se convirtió en la peor pesadilla para los cristianos de ese tiempo. Bueno, hermanos, esto solo lo digo para que miremos el ambiente en que vivió la iglesia. Pero quiero mencionar algunos nombres de algunos emperadores. Hay una larga lista, pero yo quiero comenzar con Augusto César. Augusto César era el emperador cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Después de él estuvo Tiberio. Después de Tiberio llegó al Imperio Romano un señor llamado Cayo, que también era conocido como Calígula. Se sabe, hermanos, que él fue un desequilibrado mental. Era un hombre que en realidad llevó todas sus hazañas contra el pueblo del Señor. Fue durante este tiempo que el apóstol Pablo llevó a cabo su ministerio también. Después de Cayo llegó, hermanos, al imperio Claudio. Claudio, hermanos, expulsó a muchos cristianos de Roma. En el tiempo de Claudio expulsó a muchos cristianos de Roma porque él decía que ellos causaban disturbios, en la ciudad solamente porque proclamaban el mensaje redentor. Es en ese tiempo, hermanos, que en Hechos 18:2 se hace mención, cuando dice que en los tiempos de Claudio, se menciona ahí de que muchos creyentes fueron sacados de Roma por la causa del Señor. Después de Claudio, hermanos, tenemos a otro hombre conocido como Nerón. Nerón fue otro emperador romano del año 54 al 68. Fue más tirano que Calígula, fue más tirano que Cayo, como les acabo de mencionar. En los días de él fueron martirizados Pablo y Pedro, o Pedro y Pablo, los dos. Ellos, hermanos, murieron durante ese espacio de tiempo, en el periodo que corre del 54 al 68 después de Cristo. Es importante, hermanos, saber que también después de Nerón es Vespasiano. Vespasiano llegó al Imperio Romano del 69 al 79. Dentro de ese tiempo fue que estuvo bajo el liderazgo del ejército romano el general Tito. Fue el general Tito que fue a Jerusalén y destruyeron todo en el año 70 después de Cristo. Fue cuando el Señor, hermanos, dijo, cuando lloró allá en el monte y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Es ahí donde el Señor anuncia, hermanos, el juicio que vendría sobre Jerusalén. Y fue el general Tito que encaminó sus tropas para aquel lugar y destruyeron la ciudad, como una demostración, hermanos, de que Dios también, hermanos, estaba permitiendo que Roma participara en estas actividades. Total, hermanos, que Nerón es uno de los personajes. También después de Nerón está Vespasiano, del 69 al 79. Pero después del 81 al 96 llega Domiciano. Domiciano fue el que exilió a Juan el apóstol. Después de Domiciano llega al poder de Roma un señor llamado Nerva, del 96 al 98. El tiempo que él estuvo fue corto en el Imperio Romano, pero tuvo, digamos, hermanos, la facilidad de sacar del exilio a los que estaban exiliados. En uno de esos, el apóstol Juan salió de la isla de Patmos y fue llevado a la ciudad de Éfeso. Pero después de Nerva llegó al gobierno Trajano. Trajano estuvo en el Imperio Romano desde el 98 al 117. Dice que este Trajano tiñó de rojo el imperio con sangre de los cristianos. No cabe duda que también en ese tiempo
ocurrió la muerte del apóstol Juan en la ciudad de Éfeso. Murió por la causa de Cristo. Y así, hermanos, podemos traer a nuestra memoria la forma en que murieron muchos creyentes durante esa época de los emperadores romanos. Así que, hermanos, tenemos nosotros acá una razón. Apocalipsis se escribe dentro de ese ambiente. El ambiente, hermanos, no era favorable. El aspecto político, el aspecto religioso era fuerte en Roma y afectaba a la iglesia en el sentido de que no quería Roma que se profesara otra fe, que se hablara del nombre de Cristo. Siempre ha habido, hermanos, Roma siempre ha tenido una oposición literal contra el mensaje salvador del Mesías. Se ha opuesto al reino de los cielos. Pero bueno, en su momento, hermanos, vamos a hablar un poco más de eso. Sin embargo, la historia de la iglesia en ese tiempo, hermanos, no era fácil. Fue en ese ambiente que Dios manda una carta. Por eso, hermanos, es importante que yo también pueda explicarles, ya que estamos en el desarrollo de este pensamiento, acerca de la razón que tuvo el Señor de mandar o de escribir el libro de Apocalipsis. Fue el Espíritu Santo que le revela a Juan. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón por la cual Juan escribe el libro de Apocalipsis? Voy a dar algunos propósitos, hermanos, en cuanto a la razón de la escrituración de Apocalipsis. Una primera razón, hermanos, es la razón que yo estoy tomando del doctor Evis Carballosa. El doctor Evis Carballosa dice que el propósito de Apocalipsis es dar confianza y dar seguridad a los hermanos, a la iglesia de ese tiempo. Confianza en el sentido, hermanos, de que no se amedrentaran, de que no perdieran el valor, que no perdieran la fe. Y la seguridad en el sentido, hermanos, de que no dudaran en cuanto a la esperanza gloriosa prometida por el mismo Señor. Por eso es, hermanos, que en Apocalipsis 3 y versículo 14, escuche lo que dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Hermanos, la palabra amén es un sí rotundo, es veraz, él no miente, hermano. Y esta es la palabra que nos sostiene como iglesia, de que Dios es un amén, Él siempre es sí, que cuando Él dice que va a dar las cosas, Él no se arrepiente después y dice ya no la quiero dar. Es el hombre que cambia de carácter o cambia de modo de ser, pero Dios se mantiene fiel en sus promesas. Por eso es que está dando esta palabra en Apocalipsis de confianza y seguridad. También, hermanos, otro propósito que tiene Apocalipsis es la de robustecer la paciencia y la lealtad. Hermanos, ellos eran fieles y eran leales. Entonces lo que está haciendo Apocalipsis es robustecer o estar, hermanos, dándole más fuerza para que ellos no bajaran en su lealtad y en su fidelidad. ¿Le parece, hermano, que estos detalles nos pueden ayudar para que vayamos con una mente más amplia a la lectura de Apocalipsis? No es un libro que debe confundirnos, no. Es un libro que nos ayuda a fortalecernos y a seguir valientemente y no claudicar, no hacernos para atrás, sino al contrario, lanzarnos con más determinación en las cosas que sabemos de la palabra de Dios. Ahora, los que retroceden, los que van, hermanos, y no quieren seguir al Señor, porque todavía no han logrado entender, porque todavía no han captado el mensaje de redención y de vida eterna del contenido. Así que el segundo propósito es robustecer esa paciencia y esa lealtad. Eso dice don José Martínez, él es un escritor y pastor español. También, hermanos, quiero mencionar lo que dice el señor José Grau. El señor José Grau, como usted sabe o de repente no conoce al señor José Grau, él es un escritor, un teólogo, escritor, ha escrito muchos libros sobre teología sistemática
y cuando él tiene en la parte de escatología, él dice que Apocalipsis tiene el propósito de presentar a Jesucristo como el Dios eterno, como redentor, soberano de la iglesia, del universo y la historia. El que es auténtico Señor, dueño y amo de la iglesia es nuestro Señor Jesús. No solo el Señor de la iglesia, sino también Señor de la historia y Señor de todo. Y no hay nadie que pueda atribuirse ese título. Nadie puede decir, hermano, que manda sobre la iglesia, que tiene autoridad sobre la iglesia. El que tiene autoridad sobre la iglesia es nuestro Señor. Y eso es lo que dice Apocalipsis y exactamente lo que dice nuestro hermano. Y por último, hermanos, el propósito de Apocalipsis es alentar la fidelidad y anunciar al mundo glorioso que vendrá. Hermanos, el otro propósito es alentar la fidelidad y anunciar el mundo glorioso que vendrá. Hay un mundo glorioso que va a venir. Primero pensemos, hermanos, en el tiempo del Mesías, en el gobierno del Señor en la tierra. Usted recuerda lo que dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Cuando dice vénganos tu reino, está pidiendo que el reino se establezca ya. Es el reino del Mesías, los 1000 años de paz y de justicia que habrá en la tierra. Pero eso no es todo. Se anuncia en la Biblia, hermanos, que viene un mundo nuevo. Apocalipsis en su parte final dice: vi cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces el mundo en el cual vivimos hoy será deshecho. Es lo que enseña la Biblia. Pero Dios hará un mundo nuevo, como el ideal del paraíso Adán, el ideal del paraíso de Adán y Eva. Todo eso, hermanos, volverá, y Dios promete en su palabra que así va a ser. Así que, hermanos, conozcamos el propósito del libro de Apocalipsis. Entonces, ya ha quedado claro, espero que sí, para que podamos nosotros, hermanos, saber que el libro tiene mucho que decirnos, tiene mucho, hermano, para que nosotros mismos también nos sintamos fortalecidos en un tiempo difícil y que no nos hagamos para atrás. La otra parte que yo tengo acá, hermanos, es la cuarta parte, digamos, de lo que me toca enseñar. Está relacionado con los enfoques de interpretación. Cuando estamos pensando, hermanos, en los enfoques de interpretación, estamos hablando de las distintas escuelas que interpretan Apocalipsis. La verdad, hermanos, es que no solo somos nosotros los que interpretamos Apocalipsis. Hay un montón de personas con diferentes criterios dándole una interpretación al libro. Pero ¿cuál de estas corrientes de interpretación son las correctas y que debemos de seguir? Hay que tener especial cuidado, hermano. La verdad es que muchas veces nosotros tenemos a nuestro alcance libros, tenemos literatura. Y dependiendo, hermanos, de qué escuela es la literatura que estamos leyendo, así vamos a querer entender el libro de Apocalipsis. Quiera el Señor, hermanos, que estos datos nos edifiquen, nos ayuden. Y yo les diré, hermano, cuál podría ser la literatura que nos va a ayudar para poder leer Apocalipsis. La primera escuela que quiero mencionar, hermanos, es la escuela que se llama la escuela preterista. Esta escuela, hermanos, propone que el libro de Apocalipsis en su totalidad ocurrió todo en el siglo I. Y que ya nada podemos esperar de Apocalipsis. Esa es una de las propuestas de la escuela preterista. El libro trata de asuntos ocurridos en el siglo I. La mayor parte del libro, según esta hipótesis, se ha cumplido en la caída del Imperio Romano. Quiere decir, hermanos, que cuando Roma cayó, fue cuando se cumplió todos los eventos que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Entonces, la palabra preterista significa del pasado, porque eso significa el término
preterista, cosas son del pasado. Entonces, la escuela pretende decir que ya no tenemos nada más que saber de Apocalipsis. Ya pasó a la historia, no tiene nada que ver. Mientras que nosotros, hermanos, sabemos que hay cosas que aún están por cumplirse. Las profecías del Señor, hay cosas que no se han llevado a cabo. Si se interpreta como lo interpretan los preteristas, estamos dejando mucha enseñanza profética sin que se realice, sin que se lleve a cabo. Por lo tanto, la forma de interpretar de la Biblia o la escuela preterista no es una manera correcta de enfocar Apocalipsis. 2, está la escuela, hermanos, la escuela historicista. La escuela historicista también interpreta el Apocalipsis, pero ellos dicen lo siguiente, que el libro es una panorámica, de lo que ocurrirá con la iglesia desde el siglo I hasta la segunda venida del Señor. Ese es el enfoque que le da la escuela historicista, que el libro es una panorámica de lo que ocurrirá con la iglesia desde el siglo I hasta la segunda venida del Señor. Note eso. Cuando nosotros pensamos que todos los eventos que están en Apocalipsis tienen que ver con la iglesia, entonces significa, hermanos, que la iglesia va a pasar por todos los juicios mencionados, y también, hermanos, sobre lo que se ha llamado la tribulación y gran tribulación. La iglesia pasaría por ese espacio de tiempo, si lo vemos desde el punto de vista de la escuela historicista. En tanto que nosotros, hermanos, hemos encontrado en la palabra de Dios, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso significa, hermanos, y hay más textos que corroboran la idea de que el Señor no va a permitir que la iglesia sufra los juicios que van a caer sobre el mundo, sino antes el Señor la levantará. El Señor arrebatará, que es el término que nosotros tenemos en las enseñanzas de Pablo, en las cartas que envía a los tesalonicenses y a los corintios también, en el sonar de la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será llevada. Entonces el Señor, hermanos, nos quiere enseñar en su palabra que Él tiene propósitos para la iglesia, que no pasará por esos juicios. Ahora, si nosotros, hermanos, tomamos en cuenta lo que dicen los historicistas, vamos a tener también nosotros, hermanos, problema en cuanto a la interpretación correcta de las enseñanzas de Pablo. Les hago esta aclaración, hermanos, porque esta manera de ver no favorece. En este caso dice que los juicios ocurrentes en el libro son ataques satánicos y de las fuerzas sobrenaturales contra la iglesia. Este criterio sostiene que tal fin del mundo no habrá, son calamidades espirituales. Esto dicen los historicistas, que no hay nada de fin del mundo, que no hay nada que temer, porque todo esto son asuntos puramente espirituales que el diablo está lanzando a la iglesia de hoy. Bueno, entonces es muy subjetiva la cuestión. Es un poquito costoso de verlo así, pero yo quisiera, hermanos, que entendamos cuál es el punto de vista de los historicistas. Si usted quiere ampliar más el conocimiento en cuanto a esta escuela, bueno, tenemos muchas fuentes a donde acudir para ampliar un poco más el pensamiento sobre lo que ellos piensan. Pero aprovecho para decirle, no es una buena manera de interpretar Apocalipsis, porque no encaja en el verdadero pensamiento que podría ayudarnos más. Tenemos la cuarta escuela, hermanos, que es la escuela idealista. Los idealistas están un poquito más descontextualizados, diría yo, porque no tiene una base, no se puede sostener el pie en lo que dice. Porque la escuela idealista sostiene que el libro es totalmente simbólico de una verdad atemporal y del conflicto entre el bien y el mal. Entonces Apocalipsis no tiene personajes
literales, no tiene asuntos que se van a ver, sino sencillamente pues es una lucha, una batalla entre el bien y el mal, una lucha entre el diablo y Dios, que al final de todo dice que es Dios que gana la victoria y se queda pues entonces ya lo demás con Dios. Pero en este sentido, hermanos, es un poquito costoso pensar que el Apocalipsis esté hablando solo de la lucha entre el bien y el mal. Eso sí existe. La lucha entre el bien y el mal ha existido desde que el mundo fue hecho. Desde Adán y Eva para acá ha habido un conflicto entre el bien y el mal. Pero Apocalipsis no tiene, hermanos, el propósito de decir que esa es una lucha del bien y del mal, sino el propósito de Apocalipsis es mostrar sucesos ocurrentes en la vida, cosas que van a tener lugar, hermanos, y que lo vamos a ver claramente. Así que la manera idealista no puede, hermanos, de ninguna manera ayudarnos para entender Apocalipsis. Nos torceríamos en el camino y nos vamos a encontrar con algunas cosas. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo puedo entender esto? Sencillamente porque hay cosas que hay que darle su correcta interpretación. Bien, hermanos, me quedo con la última escuela. Lo dejé por último para aclarar las cosas que nos van a ser de utilidad. La cuarta y última escuela que yo quiero mencionar, hermanos, es la escuela futurista. La escuela futurista, hermanos, subraya que Apocalipsis es historia que todavía espera su cumplimiento. Para la escuela futurista, los eventos, hermanos, están contemplados dentro de un dispensacionalismo. Y voy a mencionar, hermanos, acá lo que tiene que ver con las dispensaciones de este lugar para este otro extremo. Acá, la historia de la humanidad está dividido en etapas. En cada etapa de la vida Dios ha tratado de manera diferente con los humanos. Una forma de que los dispensacionalistas se enfocan es el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Cada parte de la historia ocurrida dentro de cada espacio, dentro de cada etapa, ha terminado siempre con un juicio. Ahora bien, la ley terminó y comenzó el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia es el tiempo del evangelio, es el tiempo de la predicación de la palabra de Dios, que comenzó desde el día de Pentecostés hasta donde vamos, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, después de que la iglesia se haya ido al cielo, se abre una nueva etapa, que la Biblia lo conoce como tribulación y gran tribulación, que lo vamos a ver despuesito para aclarar bien lo que dice Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y también Daniel capítulo 9, que son pasajes claves para entender este espacio de tiempo y que Apocalipsis nos amplía el panorama. Después de este tiempo hay un espacio más que es conocido como el tiempo milenario, el tiempo de la justicia de Dios en la tierra, el tiempo cuando Cristo se entronice como rey, el rey de reyes y señor de señores. Hago esta aclaración, hermanos, porque necesitamos, por así decirlo, entender la escuela futurista. La escuela futurista entonces trata de decir que Apocalipsis tiene eventos proféticos que aún no se han cumplido y que el mundo en el cual estamos hoy será destruido y el Señor hará un mundo nuevo. Entonces, esa es la razón, hermanos, que hace la diferencia la escuela futurista de las otras escuelas. La escuela futurista nos ayudará, hermanos, para entender mejor la enseñanza de Dios en el libro de Apocalipsis. Dice algo sobre la escuela futurista. Esta escuela subraya que Apocalipsis es historia que todavía espera su cumplimiento. Todo el desarrollo se enmarca dentro de un dispensacionalismo.
en la que literalmente lo anunciado en la profecía de Apocalipsis son juicios que caerán al mundo. La iglesia será arrebatada y el Señor literalmente vendrá al mundo para establecer un reino mesiánico, y en donde también el mundo actual será deshecho y dar lugar a un mundo nuevo. Entonces, hermanos, vamos a ir entendiendo el libro de Apocalipsis, teniendo en mente estos aspectos que nos presenta la escuela futurista, que se adapta, es el método gramático, histórico, literal, el que se usa para entender y comprender la palabra del Señor. Espero, hermanos, que de alguna manera nos pueda ser útil. Hice yo digamos, paréntesis para que en la próxima oportunidad, si el Señor así lo quiere, podamos entrar al capítulo 4 de Apocalipsis para ver, hermanos, lo que Dios tiene preparado para su pueblo, para su iglesia. Es un capítulo tan lindo como el capítulo 5 y los demás capítulos de Apocalipsis, hermanos, están llenos, hermanos, de bendición para la vida, y que cuando nosotros lo tomamos para si tenemos nosotros la confianza en el Señor, sabemos, hermanos, que este libro nos anima. También yo estaba escuchando ahí que algunos dicen que la vacuna del coronavirus es el 666 y que no se dejen vacunar, y hay una serie de cosas. Pero yo quiero decirle, hermano, que cuando lleguemos a esos puntos y la oportunidad que tengamos ya de ir leyendo la palabra de Dios, nos pueda ser de bendición y entender, para que no nos alarmemos, no nos asustemos. Todavía no ha entrado el tiempo de lo que se llama principio de dolores estrictamente. Sí estamos sufriendo, hermanos, pero va a llegar el momento en que el mundo se va a dar cuenta de que Dios derramará sus juicios sobre la tierra. A usted y a mí nos conviene, hermano, mantenernos firmes y fieles, esperando el momento glorioso cuando Él venga a traer a su pueblo. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor lo guarde y que la paz del Señor sea en su corazón. Amén. Después de haber leído, haber meditado un momento la palabra del Señor, pues también quiero, hermanos, orar, pedir al Señor lo bendiga y lo guarde en estos días, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado, pero juntos, hermanos, iremos adelante. Oremos, hermanos. Padre y buen Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor. Estamos tomados de tu mano. Gracias por tu palabra, Señor, que cada día refresca nuestro corazón. Permite, Padre, que esta orientación dominical, que esta orientación bíblica pueda ayudar a los hermanos a desarrollar su mente y su corazón. Padre, no tenemos ningún propósito más que alimentar a los hermanos con tu bendita palabra. Si alguien se siente, Señor, enfermo, que tú, Señor, pongas tu mano sobre él, te lo suplicamos. Si alguien se siente decaído espiritualmente, Señor, que la palabra le pueda levantar y pueda sentir que puede ir siempre hacia adelante. Gracias, Señor, por este medio de transmisión. Que tú bendigas este medio de transmisión de tu palabra. Yo sé que hay muchos predicando tu palabra en diferentes lugares, pero nosotros también, Señor, poniendo un aporte mínimo, pero con todo nuestro corazón. Oramos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.